Well, yo estoy bien. So, no sé cómo están ustedes, pero yo estoy bien. Okay, so tenemos muchos errores aquí, ¿verdad? Un montón de errores. Y entonces lo que vas a hacer, si tú quieres participar y quieres puntos de participación, vas a levantar la mano y vas a corregir solamente un error a la vez, meaning at one time. So, por ejemplo, y tengo algunas frases que te pueden ayudar porque vas a corregir usando oraciones completas como, por ejemplo, el número 1, la palabra perro, con la palabra perro, en vez de escribirlo P-E-R-O, debe ser P-E-R-R-O. Okay, eso es un ejemplo. No tienes que decirlo exactamente así, pero más o menos. All right, so, levanta la mano si puedes decirnos un error. Empezamos con Alexis. La palabra ella debe ser Perfecto, sí, muy bien. So, Alexis, vas a levantarte, caminar y escribir en el smartboard y hacer la corrección, por favor. Eso es muy común. So, tenemos problemas que son más comunes para los nativo hablantes, right? Hashtag native speaker problems, okay? And then problemas que son más comunes para los no nativos, right? Hashtag non-native speaker problems. Okay. Pero son muy diferentes, como mencionamos ayer. Los nativos van a tener dificultades en escribir correctamente las letras y todo eso, the spelling, la ortografía. And I'll explain this in English. The reason that you have those differences too is if you're a native speaker, and you grew up, in school here. So you learn the words, right? You heard all the words, okay? Aprendiste a hablar de chiquito, right? You learned how to speak and how to entender de chiquito. Pero, you didn't necessarily get educated to read and write in Spanish. For most people. Some people it's different, okay? So you have a lot of spelling issues. Vocabulary, no problem. Grammar, you just know it because you've heard it a million times. You know what to say, what sounds right, what sounds wrong. For the non-native speakers, however, you guys learned to read and to write and to understand all at the same time. So as you're learning a word, you're also reading it. So you don't have spelling issues, but you have grammar issues, okay? You'll say funny things like yo es, I is, okay, where a native speaker would never say that because that would sound really weird to them, okay? So that's why you have different set of kind of issues. So some of these things are obvious and, depending on which side of the spectrum you're on, and some of them are not so obvious. So eso es muy común para los nativo hablantes, ¿verdad? Porque esos sonidos, LL, Y, producen el mismo sonido, ¿verdad? Y. So, es común. Okay, ¿qué más? Hannah. El número 1, correr, debe ser correr. Correr con R. Sí, excelente. Corrígelo, Hannah. So, eso es un error común, no para los nativo hablantes, sino para los no nativo hablantes, right? So, look at me, mírame. You got two verbs side by side. Quiere, corre. What does that actually mean if you read it like that? She wants, she runs. She wants, she runs. Okay, weird. I totally understand you, which is the point. But she wants to run, leave the yard. You have two verbs side by side. Mess with the first one, leave the yard in the second. ¿Qué más? Okay, Maddie. La palabra sabe Ajá. S-A-B-E. Okay, so eso es un error para los nativo hablantes, ¿verdad? Tienen dificultades en entender la diferencia o en escuchar la diferencia entre estas dos letras. So all of you native English speakers are going, what? Why? Okay, because in English they're different sounds. B and V. Son muy diferentes. En español es el mismo sonido.
Okay, like sabe. It's kind of it's sort of in between a B and a B, but it's like the same sound. So it's really common para los nativos hablantes cambiar esas dos letras, ¿verdad? So yeah, so, and I'll ask, a lot of times I may have explained this, I don't remember, but I'll say, so B de burro, like as in donkey, or B de vaca? You'll hear me ask that question. That's what I'm asking. What kind of B are you talking about here? Okay, so en este caso, yo tengo escrito B de vaca, pero debe ser, ¿qué? ¿Qué debe ser? B de Burro. burro. Ok, Mary. ¿Qué más? Eso puede ser de 1, 2, 3, 4, no me importa. Ok, Katie. Año tiene Debe tener. debe tener un acento. Sí, muy bien. Okay, so real quick question. Without the accent, it says ano. What does that mean in English? Anybody? Anus. It means anus. Okay, and I get a real big kick out of you guys saying, tengo 17 anos. And I'm like, I have 17 anuses. You know, I get a kick out of it because I think it's funny because I know what you're actually saying. You know, and that's common error. But a lot of times those accents actually change the meaning of the word, and this is a big one. Okay, so you don't step into that without knowing, okay? If you put tengo 17 anos, that means I have 17 anuses. Not what you probably meant to say. Okay, Katie, go ahead. All right, ¿qué más? All right, Landry. Línea 2 es debe ser soy. Excelente. Es debe ser soy. Yo soy. I am instead of I is. ¿Qué más? Gallon. En número 2, en vez de guapa, debe ser guapa. ¿Y cómo se escribe? You know how you say like ¿cómo se dice? How is that said? ¿Cómo se escribe? So how is that written? It's the same equivalent of that question. So it's ¿cómo se escribe? Any thoughts? No. Can you remember the G sound? ¿Cómo se say G? Hey. It's that's what always most confusing because it kind of sounds like, is that an H? Hey? I think it's hey, but yeah. So hey. Hey, cool. Hey. Hey. Ooh. Ooh. Muy bien. Okay. Yeah, excelente. Okay, corrígelo. So no, eso es un problema más común para los nativohablantes, ¿verdad? Siempre cuando empieza con A o con un vocal, es difícil saber, like, is that an H? Is an H? Is a G? No sé, okay. ¿Qué más? Sí, Carolina. En la línea 2, un Muy bien, ok. Porque un es masculino y la palabra que está describiendo es femenina. Entonces tienen que armonizar. Sí, una. Gracias, Carolina. ¿Qué más? Oh, come on. Sí, all right, Macy. En la línea 3, Mhm. hacer debe ser H-A-C-E-R. Perfecto. Sí, muy bien. H-A-C-E-R. Probablemente el error más común para los nativohablantes es con esta palabra, con la diferencia entre hacer y ser. As in, to do or to make, hacer, esa palabra, o ser, S-E-R. Difícil. Sí, Ismael. En línea 2, ¿no cambias guapo con chica? Sí. Ah, ok. Ese es otro error, sí. Ok, porque en español los adjetivos vienen después del verbo, después de la palabra que están describiendo, right? So we wouldn't say the car's blue, you know, like, she drives a car blue. But in Spanish she would, right? She drives, ella maneja un carro azul. En inglés es el opuesto, right? Blue car. Yeah, so the adjectives go after the noun that they're describing. Chica, guapa.
Ok, ¿qué más? Muy bien. Jasmine. El niño 3 A. Muy bien. Ok, eso es un error común para los nativohablantes porque así se dice, ¿verdad? Like, muy a menudo dicen para arriba, para abajo. Nobody says para arriba, para abajo. Eso es como una abreviación súper común, ¿verdad? Aquí, especialmente en esta región. Pero no se escribe así. Okay. No se escribe así. Gracias, Jasmine. Para. Okay. Later. El niño 3 L debe ser la. Muy bien. Ok. So no es él, es masculino. Entonces debe ser la, porque tarea es femenina. Gracias. You guys just rack up the points. Yeah, Katie. Trace. Sí. La palabra clase debe ser C-L-L-A. S. S-S-E. So, ¿con dos S? No. Solo una S. Sí, muy bien. Okay. And as I kind of mentioned yesterday, you don't do the double consonant thing in Spanish unless it actually changes the sound, which is nice, you know? It makes sense. We don't just add random letters in there for absolutely no reason. Okay. Ooh, más. Sí, Bryce. En línea 4, necesita, debe ser, necesitamos. Excelente. Sí. Muy bien, Bryce. Okay, and this is, native speaker would never do that. They would never say nosotros necesita. We, he needs, because it's just wrong instinctively, okay? Non-natives, you don't have that instinct yet. You'll say that kind of stuff, okay? All right, Amber. Mm-hmm. Allá debe ser allá como aliens. Mm-hmm. Con dos L's. Sí, muy bien, excelente. So, clase, ¿qué quiere decir allá en inglés? There. Okay, so did you learn, aprendieron en la clase de Miss Ortiz, like, acá, aquí, allí, allá? Más o menos. Un poco. Okay, real quick. All right. So what does acá mean? Over here. It's like right here. Like if you're in the grocery store and you hear a mom say to get acá, you know, she's like, get your butt over here. Okay, so acá is like right here. There's some words that we don't have. We just have here and there in English. This is why once you bump up into something where those words don't exist in your native language, that's when you start going, wait, what? I'm uncomfortable with this because this word doesn't exist in my language. So they have more than one word for here and more than one for there in Spanish. This is where we have to stop and explain. So acá is like right here. Aquí is here. Then how do you say there? Allí, but way over there. Allá. So acá, aquí, allí, allá. Let's do this. Get your pointer fingers. Here we go. Acá, aquí, allí, allá. Otra vez. Acá, aquí, allí, allá. Más rápido. Acá, aquí, allí, allá. Acá, aquí, allí, allá. Acá, aquí, allí, allá. Acá, aquí, allí, allá. Acá, aquí, allá, allá. I feel like I'm teaching like a kung fu class or something. Allá. All right. Y con tilde, muy bien. ¿Qué más? Porque hay más. Sí, Madeline. El número 3, su debe ser mi. Okay, so eso es muy buen punto y eso es lo que dijeron en mi otra clase. Mi es correcto, pero también su puede ser correcto porque no tenemos el contexto de la oración. So dice, voy a hacer la tarea para su clase. What if they're saying for her classes and like la clase de la profesora? Then en este caso sería correcto. You know, but mi es correcto, pero en este caso también su es correcto. ¿Tienes otro error, Madeline? Aparte de esto. Porque quiero darte puntos. I do want to give you some points. Como en 4.
Va, debe ser vamos. You're circling it, pero no, Javier. Tiene que ser ir. Ajá. El va necesita ser ir, ¿verdad? Again, you got two verbs side by side. You mess with the first one. You change the name of the first one. You leave the R in the second. Okay? So, sí. So, necesitamos va. What's that mean? We need. He goes. Or we need goes. We need goes right now. Okay? Everybody understand you? It just sounds a little funny. All right. Sí, corrígelo, por favor. Gracias. Okay. Más. Sí, Katie, dime. En 3 debe ser a después hacer. No, después de hacer. No, O después de voy. después de voy. Okay. So, la palabra que estaba buscando es enfrente. Yeah. So, después de voy, enfrente, or antes, before, antes de hacer. Okay. Y sí, es correcto. Okay. So everybody asked me, say why? Because I said already means to do. Why do you need? I'm going to do. Don't ask me questions like that. Okay? It's just like one of those things like, it doesn't make any sense. It's just there. I don't know. You can ask me why, but sometimes that's going to be the answer. I don't know. It just is. Okay? So it doesn't make any like logical sense there. It's just there. Some of those verbs are chased around by a preposition. Ir is one of them. ¿Qué más? ¿No hay otros? Yo veo uno más. No. Wait, hold on. No. No es uno. Landry. No. Estamos eliminando, es bueno. ¿Es 2? No. No. Entonces, mírate, muy bien, es 4. Si no es 1, 2 ni 3, tiene que ser 4. Pequeñito, es muy pequeño. Eso es lo que está haciendo Hannah también. No, no, ok. Hannah, ¿piensas que sabes? Después ir. No. Well, ¿Sí? no. Antes de ir, hacer No. Eso es buena idea, but not all verbs are chased by prepositions like are, que, or something. And necesitar no requiere otro. Antes nosotros. No. Lo siento. Esa es la última oportunidad, sí. Necesito antes ir. No. Eso es lo que dijo Amber. Ok, otra. Necesitamos solo un S. Eso, muy bien. Ok, es N-E-C-E, no doble S, solamente un S, ¿verdad? Ok. Bien, yo lo corrijo. Ok, eso es nada más un ejercicio, ¿verdad? Como para ayudarte. Yo no espero perfección. I'm not expecting perfection, okay? From 3-year-olds, as far as you non-native speakers. Okay? Native speakers are like, it's this weird, like, I'm like, vocabulary, I'm like 16, but my writing might be more like 3rd grade or something, you know? Como eso es diferente para ustedes, pero non-native speakers, you're like 3-year-olds, okay? So van a hacer errores. I'm not expecting perfection, pero esto puede ayudarnos en... Y esos son los errores que vinieron del calentamiento de ayer. Cuando yo estaba leyendo lo que escribieron, esos son los errores que yo encontré leyendo lo que habían escrito ustedes. Okay. All right, bueno, cierren las libretas y pongan más debajo del escritorio, por favor.
I don't know. Hold on. Dice, hola, hola, hola. Okay. Oh, dang it. Es un video de la lección, pero ahora puedes ver como el smartboard mucho mejor y antes no. So voy a dejarlo ahí. Anyway. Oh, well. Okay. So tengo una lectura para ustedes. En la lectura, yes, it can be a lecture, but it also means a reading. Es muy corta, no es muy larga. So, la semana pasada empezamos a hablar de los trabajos, y específicamente las injusticias del trabajo también, ¿verdad? Or the injustices, which an injustice is just something that's unfair, right? No es justo, it's not fair. Es una injusticia. So let's go over those for a second. Again, we're just racking up participation points today. So, ¿cuál es un ejemplo de una de las injusticias que mencionamos? Alexis. Discriminación. How about this? I'm going to call on you. Let's see, who haven't heard from today? Brad. Otra injusticia. ¿Recuerdan la lista? ¿Cómo se dice? Beneficios. Beneficios, ok, no te puedo dar puntos, pero estás pensando, ok, so, beneficios, so, falta de beneficios, a lack of benefits, eso sería como otro. Wow, todos han hablado hoy. ¿Sí? Jacoby. Otra injusticia en el trabajo que se encuentra en el trabajo. Discriminación, que no hay beneficios. ¿Qué más? ¿No sabes? Okay, piénsalo. I'm putting you on the spot. That's when your brain shuts down, right? When you get put on the spot. Okay. All right, Landry, hit me. Los mujeres y hombres no hagan lo mismo. Muy bien, ok. So eso es como discriminación de sexismo. Eso es sexismo, right? Sexism, que pagan más a los hombres que a las mujeres. Sí, Relación. ¿cómo qué? La, ¿Relación? sí, ¿Cómo qué? como, ¿cómo se dice? Tus creencias. Tus creencias. Oh, religión. Yes. Ah, Sí. okay. Religión. I was like, relación means relationship. And I was like, well, what do you mean? Religión. Okay. So, yeah, so pueden discriminar con porque eres de una religión diferente de otras personas, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? Otras injusticias. Sí, Bryce. Los niños. Los niños, que los niños trabajan, ¿verdad? Ok, ¿qué más? Caroli. Discriminación por raza. ¿Por qué? Raza. Por raza, sí, pues racismo, sí. Katie. Horas de trabajo. Horas, las horas, sí, que estás trabajando 10 horas al día, 12 horas al día, 14 horas al día, Alexis. Vacación para cuidar al bebé. Ajá, muy bien. So, vacación para cuidar al bebé, eso no es vacación, ¿sí? Pero eso se llama permiso por maternidad. Pero hablando de vacación, yo estaba leyendo. En Sweden, 40 días de vacación cada año. Es la ley. Es la law. Esos 2 meses de trabajar es obligatorio. Las compañías tienen que ofrecer 40 días de vacación a todos sus trabajadores, sus empleados, cada año. Increíble. Vamos a Suecia. Let's go to Sweden. ¿Sí? Vamos. Now, yo no puedo quejarme. I can't complain porque yo no trabajo
durante junio ni julio, ¿verdad? Y yo tengo mucho más vacación que una persona normal americana, ¿verdad? Porque soy una maestra. Pero mi esposo, Brad, solo tiene una semana. Todo el año. Una semana como pagada. Y entonces, él puede tomar más vacaciones, pero no va a recibir dinero. Eso está bien, pero, como él no tiene la libertad de tomar una vacación como yo. So, eso es muy diferente, ¿verdad? Ok, ¿qué más? Ismael. Los peligros, como no ponen atención a los peligros que pueden pasar. Muy bien, no ponen atención a los peligros. ¿Peligros? Dangerous. So is dangeroso a word? No. No. Okay, so all my non-native speakers, they try to make dangeroso words, not a word. Okay, so no ponen atención a los peligros del trabajo, las condiciones físicas, el clima, todo. Okay, ¿algo más? ¿Sí, Madeline? Abuso en trabajadores. Muy bien. Abusos entre los trabajadores. Eso puede ser abuso del poder, of power. Sí, puede ser abuso sexual, físico. Como eso puede significar muchas cosas. ¿Sí? Muy bien. Ok, so vamos a seguir con esta conversación aquí leyendo la lectura que tienen enfrente de ustedes. Busco voluntarios a leer un poquito en español. Empezamos con Ismael. ¿Quién más? Me gustaría Maddie y Macy y Hannah. Ok, so empezamos con Ismael. Un sindicato es un grupo de trabajadores que forman para combatir las injusticias en su trabajo. Los trabajadores se organizan en un grupo para tener más control de las condiciones en su trabajo y para tener más protección de los abusos en el trabajo. Muy bien, ok. Maggie. Un sindicato promociona buenas condiciones y pagos justos. Cuando los trabajadores o los miembros de un sindicato quieren combatir una injusticia, organizan una huelga. Una huelga es cuando un grupo de trabajadores no trabaja. Muy bien, Macy. El grupo o sindicato decide no trabajar, decide negociar Negociar. con los directores de compañía para resolver el problema. Los trabajadores no trabajan hasta que la injusticia o el problema esté eliminado. Muy bien, Hannah. Una huelga no es algo bueno para una compañía. Si los trabajadores no trabajan, la compañía no funciona. Una huelga causa muchos problemas financieros para una compañía. Esa es una palabra difícil de pronunciar, ¿verdad? Compañía. Ok, so con tu compañero lo que vas a hacer ahorita es traducir en voz alta, which doesn't mean in a high voice like, okay, it's just like out loud, okay? So leer en voz alta esos primeros 2 párrafos, pero en inglés, por favor, y después chocolate. So Madeline vas a trabajar con Hannah. Okay, vamos. Leyendo en inglés. Okay, so eso es todo lo que vamos a hacer hoy. Cuando estábamos hablando de las injusticias del trabajo, Andrés
Esos son como las injusticias del calentamiento de la semana pasada. Entonces, las que estaba repitiendo yo son las que necesitas tener en tu lista para el calentamiento, porque no se me olvidó incluir el video, ¿ok? So, espero que tengas un muy buen día y nos vemos pronto. Adiós, clase.